Aliadas, el espacio de CIMAC Radio donde conversamos con mujeres que influyen y transforman la vida pública de nuestro país. Conduce Sirenia Celestino Ortega. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este programa Aliadas, donde hacemos un reconocimiento de la labor de las defensoras de derechos humanos que son aliadas para el ejercicio de los derechos de tantas mujeres en nuestro país, pero también en el mundo. Mi nombre es Sirenia Celestina Ortega y estoy muy contenta de poderles acompañar cada jueves, pues conociendo las historias de vida de muchas mujeres que, como la que hoy tendremos, pues nos facilitan el acceso y la información para que ejerzamos nuestros derechos humanos las mujeres y las niñas. Hoy tendremos a Carmen Alcázar Castillo, que ya está con nosotras, pero vamos a escuchar una primera cápsula precisamente para conocer a nuestra invitada. Adelante. Carmen Alcázar Castillo es politóloga, feminista y wikipedista, reconocida por su trabajo en la promoción del conocimiento y la cultura libre con perspectiva de género. Desde 2011 participa activamente en el Movimiento Mundial de Conocimiento Libre, impulsando iniciativas enfocadas en la difusión y acceso abierto a la información. Ha formado parte de la mesa directiva de Wikimedia México y actualmente se desempeña como directora ejecutiva de la organización. En 2014 fundó Editatona, un proyecto pionero que busca reducir la brecha de género en Wikipedia en español, mediante la creación y edición de contenido sobre mujeres y sus aportes a la sociedad. Su labor ha sido reconocida con diversos premios y distinciones, entre ellos la medalla Omecíhuatl del Instituto Mexicano de la Ciudad de México y el premio Frida, otorgado por Seed Alliance. En 2021 recibió la mención honorífica de Wikipedista del Año, así como la medalla Hermila Galindo del Congreso de la Ciudad de México y el reconocimiento Hermila Galindo de la Comisión de Derechos Humanos Capitalina, por su contribución a la visibilidad de las mujeres en Internet y en los espacios digitales. Ahí está nuestra invitada, Carmen Alcázar Castillo. Bienvenida, Carmen. ¿Cómo estás? Muy bien, Sirenia, muy contenta de estar por acá con ustedes. Gracias por acompañarnos. Y bueno, la cápsula que acabamos de escuchar hace una presentación tuya muy formal, pero a mí siempre me gusta preguntarle a nuestras invitadas, ¿quién eres? ¿Cómo te presentas, Carmen Alcázar? Desde tu trabajo político, pero también desde tu trabajo personal. ¿Cómo te presentarías, Carmen? Qué buena onda, qué buena idea. La verdad es que eh, creo que yo me presentaría como una mujer feminista eh, y sí, wikipedista. Creo que eso es lo que define no solo mi trabajo, sino en gran parte mi vida. Em, Soy una mujer que está comprometida pues, con la visibilización de las mujeres en diversos espacios y pues el que siento que me toca a mí es Internet. Entonces, creo que así me presentaría. Está buenísimo y con eso podemos entrar directamente a la entrevista, porque el trabajo que haces tú en Internet a través de Wikipedia, a través de las editatonas, parte de un diagnóstico que, pues, que nos alerta, ¿no? Nos alerta del acceso de las mujeres a la tecnología, de la brecha digital de género. Pero ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cuáles son los datos que tú tienes sobre las mujeres en Internet? Bueno, pues básicamente somos consumidoras de contenido. Son las mujeres en un porcentaje muy bajo producimos contenido, generamos contenido, más bien lo consumimos. Y esto pues deriva del patriarcado tal cual, ¿no? Para poder producir o generar cualquier tipo de contenido necesitas tiempo, a menos de que sea tu trabajo, pues necesitas tiempo libre y eso básicamente es algo que las mujeres no tenemos, ¿no? En el momento en el que nos impusieron las tareas de cuidados, pues tenemos una doble jornada o triple jornada laboral que hace que pues nuestro
tiempo de esparcimiento o tiempo libre sea menor y pues nos da para ver videos, para subir tal vez alguna foto a nuestras redes personales, pero no para generar, pues sí, como tal un video largo o hacer un blog o en el caso que a mí me toca, pues editar Wikipedia, ¿no? Porque como son actividades que no son remuneradas, pues quedan en el último escalón. Y en esta parte de Wikipedia, precisamente, yo recuerdo, alguna vez hicimos una editatona sobre mujeres periodistas y tú nos decías, Carmen, de que si bien somos las que menos entramos a Internet a generar contenido, a producir contenidos, cuando entramos nuestros contenidos también son cuestionados y se da un debate ahí de por qué estas fuentes, por qué no otras, por qué esta biografía y por qué no otra. Y las mujeres difícilmente entramos a ese debate, es que es un debate muy desgastante. Recordemos también que tenemos el mansplaining, ¿verdad? Y a los hombres les encanta explicarnos por qué no y por qué ellos tienen la razón. Pero recuerdo muy bien esta conversación que teníamos contigo y precisamente nos decías eso, ¿no? Es decir, hay un ataque a las mujeres creadoras de contenido, ¿cierto? Sí, eso es constante y creo que, pues no sé, o sea, yo he hablado con muchas amigas y eso es un ejercicio que podemos hacer y pues todas hemos recibido en algún momento algún comentario violento, alguna foto no solicitada, burlas, ¿no? Y como dices, el mansplaining que es impresionante, ¿no? O sea, hables de lo que hables, siempre va a haber un hombre que cree que es experto o que cree que tiene más conocimientos que tú y cree que tú le estás preguntando y que necesita avisarte, ¿no? En esta, darte información. Y esto justo también pasa mucho en Wikipedia porque no solamente se cuestionan las fuentes, sino se cuestiona en gran medida la relevancia de las mujeres. Sí, sí es importante para que esté en una enciclopedia. Y esto, aunque yo sé que es una falacia, pero no pasa de la misma forma en los varones, ¿no? O sea, cuando tú escribes de una futbolista, por poner un ejemplo muy de moda, pues siempre se dice, ay, pero ¿qué premios ha tenido? O a lo mejor su equipo, pues ni siquiera es de primera división, que ni es cierto, ¿no? Y cuando tú ves artículos de futbolistas varones, bueno, pues hay desde tercera división, jugadores que literal jugaron un partido y se lastimaron y ya nunca más volvieron a jugar, bueno, pues también tienen su artículo. O sea, como que la vara no es la misma, ¿no? Entonces, pues esto también nos quita el entusiasmo que podríamos tener al llegar a algún espacio en Internet, ¿no? O sea, son como varios factores. El primero es el tiempo, el segundo, pues sí, es la relación que hay de violencias digitales, ¿no? En las plataformas. Y bueno, otras cosas más, como también el tener no la misma audacia al navegar en una plataforma por primera vez, ¿no? O sea, la diferencia de los hombres, como que no, las mujeres necesitamos entrar un poco más en confianza o que alguien nos cuente que es sencillo o que cómo funciona. Y eso pues también va en detrimento de nuestra participación en línea. Y existe una desigualdad muy grande en el acceso a la tecnología que nos ha llevado incluso a establecer el Día de las Mujeres en la Tecnología, el Día de las Niñas en la Ciencia, como estas medidas afirmativas que promuevan que las mujeres estemos en la tecnología, que está atravesado por erradicar estereotipos de género, ¿no? Desde chiquitas en las carreras universitarias, pero de adultas, pero no sé, yo pienso siempre en las organizaciones de la sociedad civil, incluso las feministas, quienes se hacen cargo del soporte técnico de los equipos son hombres, ¿no? Es decir, sí hay una reproducción de estereotipos de género muy marcados en la tecnología y pienso que tu causa es una causa hermana de la causa de CIMAC, de que las mujeres podamos tomar los medios, ¿no? Y en este sentido, preguntarte por qué es tan importante que las mujeres estemos, por ejemplo, en Wikipedia. Bueno, pues es una cuestión un poco de representatividad
y de visibilidad, ¿no? ¿Por qué en Wikipedia? Pues porque es el sitio de referencia más consultado en línea, ¿no? Al final, independientemente de las IAs, ¿no? De las IAs que ahora pues parece que están dominando el mundo, la conversación y nuestros equipos, al final las IAs se alimentan de sitios que ya existen, de información que ya está hecha, que ya está redactada, y pues una de esas informaciones, y no sé, para mí como la más representativa, pues es Wikipedia, ¿no? Porque es multilingüe, porque existen más de 300 idiomas, porque tiene muy bien ordenado la parte de las fuentes, ¿no? Y de la verificabilidad de la información, porque es una plataforma estable que no se elimina el contenido como, no sé, puede ser un medio de comunicación en donde de pronto bajan la nota y pues ya no queda un registro. Y sobre todo porque es gratuita, ¿no? Entonces, durante 25 años que cumplimos este año, nos convertimos en el principal sitio de referencia en Internet, y esto sigue vigente aún que la manera de consumir esa información ya es distinta, ¿no? Ya no es pones en el buscador o entras a Wikipedia y ahí buscas, ¿no? Ya le preguntas pues a la IA de confianza y te arroja datos de Wikipedia. Entonces, nosotras en 2014 estuvimos indagando, nos enteramos que en ese momento de cada 10 personas que escribían Wikipedia, solo una era mujer, y decidimos pues investigar o confirmar algunas cosas que ya sospechábamos, en cómo afectaba esa baja participación de mujeres para el contenido. Y pues claro que encontramos un montón de cosas tristes, pero sobre todo el porcentaje de biografías de mujeres, ¿no? Para 2014, de cada 100 biografías en Wikipedia en español, solo 12 eran de mujeres. Y también, pues, si revisas las profesiones, evidentemente hay una mano masculina ahí, ¿no? Porque la mayoría de profesiones, evidentemente no había periodistas, había muy pocas científicas, había muy pocas escritoras, mayoritariamente las profesiones eran actrices, cantantes, modelos, actrices porno, las que estaban ahí reseñadas, ¿no? Entonces, también una cuestión adicional es que las niñas consultan Internet para la información en general, para su tarea, y si no hay esa representatividad, pues cómo le dices a una niña que puede ser ingeniera, que puede ser desarrolladora, que puede ser matemática, si no ve otros ejemplos, ¿no? Si todos los ejemplos que vemos en las profesiones o en los trabajos de las mujeres son trabajos de cuidado, o sea remunerado o no, porque pues que somos médicas, enfermeras, maestras, pues claro que te va cerrando esa posible aspiración a hacer las cosas diferentes, ¿no? O sea, para mí el ejemplo más claro es que yo de niña jamás pensé que podría ser presidenta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no había habido una presidenta en mi país Hoy lo durante sabemos. cuántos Ajá, años, ¿no? claro. Exacto, entonces las niñas de hoy pues ya tienen esa visión diferente, ¿no? Lo que tuvieron las niñas de Argentina en su momento, lo que tuvieron las niñas en Chile en su momento, necesitamos tener referentes y que esos referentes también estén en línea para que sean de fácil acceso. Y en este mundo que cada vez está más consumido por la tecnología, se va haciendo más necesario que las mujeres tengamos presencia en el Internet. Y pienso, por ejemplo, cuando comenzaba, ¿verdad? Abrir los portales noticiosos, que los medios tradicionales abrían los portales noticiosos, había una esperanza en que la Internet iba a ser un espacio libre de sexismo, que las mujeres íbamos a estar, ¿no? Que claro, es otro espacio donde podemos interactuar. Y lo cierto es que muy pronto nos dimos cuenta de que el Internet reproducía el sexismo que existe en el día a día, precisamente porque quienes están produciendo las noticias o produciendo la información, pues siguen teniendo una mirada masculina, una mirada absolutamente excluyente de las mujeres y que por eso se hace tan necesario que estemos en estos espacios. Y hay unos grandes retos o grandes desafíos
que se manifiestan precisamente ante la llegada de la inteligencia artificial. Pero esto me gustaría que lo dialoguemos en el siguiente bloque, porque sin duda estos datos que nos das de 1 de cada 10 mujeres era la editora, seguramente ahora se ha transformado. 12 de cada 100 biografías en Wikipedia apenas eran mujeres, seguramente ya se ha transformado gracias al trabajo de las editatonas y de Wikipedia y Wikimedia, específicamente a tu trabajo. Sin embargo, la llegada de la inteligencia artificial, claro que nos coloca en nuevos desafíos, donde vemos que la inteligencia artificial está siendo utilizada también de manera sexista, de manera violenta, pero incluso que las referencias que tiene siguen siendo masculinas, ¿no? Hay lapsos en los que no hemos logrado avanzar, pero sobre la inteligencia artificial hablaremos en el siguiente bloque. Vamos a ir a un corte de estación y volvemos. Estamos conversando con Carmen Alcázar. Ella es directora ejecutiva de Wikimedia México, es politóloga, es ganadora galardonada con la medalla Hermila Galindo en 2021, pero lo más importante es que tiene un trabajo de base para enseñar a manejar el Internet desde una perspectiva libre de sexismo, donde las mujeres y las niñas tengan cabida. Vamos a un corte y volvemos. ¿Sabías que una de las fuentes de información más consultadas en el mundo es construida por personas voluntarias? Se trata de Wikimedia, un movimiento global dedicado a promover el acceso libre y gratuito al conocimiento. Su proyecto más conocido es Wikipedia, la enciclopedia digital que millones de personas consultan todos los días. Sin embargo, Wikimedia también impulsa otras plataformas para compartir información, imágenes, documentos y contenidos educativos de manera abierta y colaborativa. Pero para que todas las personas puedan participar en estos espacios, es necesario garantizar los derechos digitales. Estos incluyen el acceso a Internet, la libertad de expresión, la protección de datos personales, la privacidad y el derecho a navegar sin violencia. Para las mujeres, los derechos digitales son especialmente importantes. Existen brechas de acceso a la tecnología, así como formas de violencia en línea que limitan su participación y visibilidad. Además, las mujeres siguen estando subrepresentadas en la producción de conocimiento digital. Promover los derechos digitales de las mujeres significa asegurar que pueden acceder, crear, compartir y difundir información en condiciones de igualdad, porque una sociedad más democrática también se construye en Internet. Yo soy Gina Monroy. Muchas gracias por esta cápsula de Gina Monroy, nuestra productora, porque precisamente estamos hablando del acceso de las mujeres a la tecnología, a los espacios en Internet, no, con nuestra aliada de hoy. La aliada de hoy es Carmen Alcázar, directora de Wikimedia México. Les recuerdo el número en cabina es 55 35 08 47 61, se los repito, 55 35 08 47 61. Háganos llegar sus comentarios, quiénes son las aliadas que conocen para el ejercicio de sus derechos en el día a día. Y también nos encuentran en redes sociales, en X, en Facebook, estamos en Instagram, nos pueden encontrar en WhatsApp también, en todas las redes sociales, y bueno, que nos hagan saber sus comentarios, también en nuestro perfil en Spotify y por tanto también en CIMAC Radio. Gracias por escucharnos y gracias por seguir esta transmisión en vivo. Pues sin más, seguimos conversando con Carmen Alcázar. Y Carmen, nos quedamos precisamente hablando de los desafíos en el contexto actual del avance de las inteligencias artificiales. ¿Cuáles son los retos que tú observas? Porque si bien la inteligencia pues nos ayuda bastante en el sentido de ahorrarnos tiempo, a lo mejor para producir ciertos contenidos, lo cierto también es que se alimenta, ¿verdad?, de otras estrategias, de otras informaciones ya en Internet y que reproducen el sexismo y terminamos teniendo contenidos que son poco verificados, que eso, ¿no? Que reproducen lo que ya teníamos. ¿Qué es lo que has observado desde Wikimedia? Pues y a nosotros nos está pegando bastante porque, bueno, como
creo que todo el mundo sabe, Wikipedia no recibe presupuesto de ningún país, de ningún gobierno. Wikipedia subsiste a través de las donaciones, que la verdad es que pues 25 años ha sido así, ¿no? O sea, donaciones tanto de dinero como de trabajo, pues, porque al final el trabajo voluntario es eso, ¿no? Y pues habíamos desarrollado nuestra vida bastante bien con una campaña de fondeo que se hace, o sea, hay fondeo permanente, pero hay una campaña fuerte una vez al año, y esto lo hacíamos colocando un banner en los artículos, ¿no? O sea, cuando tú entrabas a Wikipedia y seguramente a más de una le tocó ver un banner enorme diciendo, ay, no dejes que cierre Wikipedia, subsistimos a través de las donaciones y tal. Y bueno, pues así subsistimos muchos años, ¿no? La cosa es que ahora, como la gente ya no está llegando a la plataforma, o sea, la información, claro que sigue proveniendo de Wikipedia, pero ahora te la da Gemini, te la da Claude, te la da el chat GPT, o sea, no entras tú a la página y entonces no ves ese banner. Y además, la mayoría de inteligencias artificiales pues ni siquiera dan crédito, ¿no? O sea, ni siquiera dan la atribución de, esto lo tomé de Wikipedia, ¿no? Ahí si le pides los enlaces, pues te pone los enlaces que utilizó, pero pues no, la visibilidad de Wikipedia no es la misma, ¿no? Eso es por un lado. Y por el otro, no es lo mismo el consumo humano, o sea que, no sé, una página tenga muchas vistas, pues no sé, 20,000 vistas al día, ¿no? A que sea el consumo de bots, porque eso se eleva a la N potencia, ¿no? Entonces, nuestros servidores, que son pocos pero efectivos, pues están teniendo problemas porque pues el número de consultas de ciertos temas se está disparando, ¿no? Se va al cielo y pues obviamente ha hecho que tengamos que meterle mayor infraestructura para que no se caiga, para que la gente pueda seguir consultando Wikipedia. Pero esas dos problemáticas, pues como que en cuestiones de materiales, por decirlo de alguna manera, no, nos están descolocando, ¿no? Y la otra, pues que también hay personas muy poquitas, por fortuna, que creen que se puede hacer edición a través de IA, ¿no? Entonces que hacen el artículo con la IA y lo ingresan. Digo muy poquitas porque también nos hemos dado, o sea, nos percatamos de que eso sucede y siempre hay ojos humanos que están revisando artículos y que dicen, no, esto está hecho con IA y pues se elimina, ¿no? Hasta este momento no estamos permitiendo ese trabajo, queremos hacerlo todo con inteligencia artesanal, o sea, con manos humanas, con cerebros humanos, y bueno, eso nos está poniendo un poco en jaque. Ahora, de la parte del contenido, pues como te decía hace un momento, como les contaba hace un momento, yo creo que, pues yo me siento un poco tranquila porque al final la información, que siempre hay que doble chequear, ¿no? O sea, siempre hay que revisar la información, pero de cualquier lugar, ¿no? De un medio de comunicación, de Wikipedia, de la IA, de un libro de texto, o sea, siempre esa es la recomendación que nosotras damos, revisen y confronten fuentes. Pero pues mucha de la información, como la están ordeñando de Wikipedia, pues ya sabemos que tiene los elementos necesarios para hacer una información confiable, ¿no? Entonces, pues esa es la problemática en la que nos encontramos ahora, ¿no? En la que nos estamos enfrentando en este momento. Y que las inteligencias se alimentan de lo que ya está en Internet, entonces es muy necesario y sigue siendo súper vigente el trabajo que hacen en Wikimedia, porque alimentan entonces entre más biografías, tengamos más contenido sobre mujeres, hechos por mujeres, pues alimentará también estas otras inteligencias con todos los sesgos y con todos los asegúnes y desconfianzas que debemos tener, pero que un poco va solventando. Y ustedes llevan muchos años haciendo editatonas. Carmen, ¿cómo nacieron las editatonas? ¿Cómo se te ocurrió hacer editatonas y cuál es el alcance que han tenido? Fíjate que todo nació
en 2012 la fundación hizo una encuesta para conocer el perfil de las personas que escribíamos Wikipedia y en ese momento apenas llegábamos al 10% las mujeres editando Wikipedia. Nosotras en México vimos la encuesta ya bastante tiempo después, un par de años después. Eh, bueno, no solo en México, sino en Latam. Y o sea, al menos a mí me asustó porque yo dije, no, como que no lo creía porque en México la mayoría de nuestros eventos habían tenido una participación mayoritaria de mujeres, ¿no? Eso también quiero aclararlo. Entonces, como que yo no, yo decía, "Ay, seguro eso nada más es en Estados Unidos, qué sé yo, ¿no? Pero no, era una encuesta global y ahí lo que arrojaba es que el wikipedista promedio era un hombre del norte global, blanco, con estudios de posgrado, o sea, licenciatura o posgrado. Eh, y pues esas eran las manos que estaban escribiendo al principal sitio de referencia en línea, ¿no? Entonces, claro que cuando hacemos las otras búsquedas, que ya lo comenté hace un momento, pues es evidente que si mayoritariamente hay varones escribiendo, pues estos sean los temas, ¿no? Lo que te interesa a ti como persona, a ti como varón te interesa, las modelos, las cantantes, las actrices, pues de eso vas a escribir, ¿no? Entonces, en Editatona juntamos como algunas de las razones, algunas de las causas de por qué las mujeres no están en Wikipedia. Y la primera que nosotras veíamos que pues era el tiempo libre, muy poco podríamos hacer, porque al final esto no puede modificarse, o sea, Wikipedia es un trabajo basado en el voluntariado, a nadie se le paga por escribir Wikipedia, entonces no podíamos hacer mucho. Pero nos fuimos a la segunda causa, que era este temor al enfrentarse por primera vez a una plataforma tecnológica, digital, que yo creo que todas lo hemos vivido, tal vez ya no nos acordamos porque como que se vuelve algo tan constante, pero traten de recordar la primera vez que pidieron un Uber, o sea, la primera vez que navegaron por pues sí, una app así, ¿no? De poner en el mapa la dirección, dónde se le agrega, si quieres agregar una parada adicional, cómo lo haces. Lo mismo pasa con Wikipedia, porque pese a que tanto la fundación como el movimiento de Wikimedia nos hemos esforzado en que sea más amigable la interfaz. O sea, cuando yo empecé a editar Wikipedia hace 15 años ya, era código así ya no, que ni siquiera veías, o sea, tenías que ponerle un botoncito de previsualizar para ver si se veía bien y era para mí muy agotador, ¿no? O sea, yo como politóloga que jamás vi algunos símbolos que se utilizaban en la creación de los artículos, pues era muy agotador. Y entonces, si tú no tienes ninguna idea y no hay nadie que te diga por dónde, pues entras, ves y dices, ay, ¿no esto qué? ¿No? O sea, y te vas. Entonces, bueno, ideamos talleres solo para mujeres, porque también yo ya tenía 3 años dando talleres, más o menos 3 años, y me había percatado que en grupos mixtos, pues es muy diferente la interacción de las mujeres, ¿no? Cuando son grupos solo de mujeres, ¿no? O sea, como que cada que una mujer pregunta, generalmente hay un varón que demerita la pregunta, que se burla o que hace algún comentario que nada que ver, ¿no? Entonces, eso hace que ya las mujeres dejen de preguntar o dejen de comentar. Y decidimos hacer esto, ¿no? Y los talleres, pero luego decíamos, bueno, taller y práctica, ¿no? Porque al final tú tomas el conocimiento, pero realmente las preguntas vienen cuando ya te enfrentas a escribir el artículo, cuando ya le tienes que agregar la foto, cuando tienes que poner una categoría, referencias, etcétera. Entonces dijimos, pues, un maratón de edición, que eso es algo que ya se hacía en el mundo wiki desde hace muchos años, los editatones, y pues un poco de, como que entre broma decíamos, sí, una editatona con A, todavía no existía la presidenta con A, pero decíamos con A para que se vea que nada más es para mujeres, ¿no? Y digo que un poco de broma porque yo no creía que así iba a quedar el nombre, o sea, yo decía editatón de mujeres, tal tema, ¿no? Pero pues sí quedó, pegó muy bien, la primera editatona la hicimos en enero de 2015, o sea, todo 2014 fue trabajar en armar el taller, en ver las cosas que necesitábamos como mujeres diferentes a los varones en el taller, a juntar fuentes, referencias,
y justamente pues ahí CIMAC tuvo una gran participación por todo el acervo que tienen, la biblioteca que tienen enfocada a profesión, bueno, enfocada a las mujeres, ¿no? Entonces cuando teníamos una profesión que decíamos, oye, vamos a ser periodistas en Wikipedia, pues ya tenían ahí un acervo bastante amplio que nos hacían llegar. Eh, y pues así empezamos, ¿no? Empezamos con estos talleres mini editatonas, y rápidamente se fue replicando en otros países de Iberoamérica, porque al final, pues estas brechas no son en México, ¿no? De hecho, yo creo que México es de los países mejor parado, por decirlo de alguna manera, en cuanto a la brecha de género en Wikipedia. Y en segundo lugar, pues Wikipedia en español, yo creo que entre todas las más de 300 Wikipedias también es la que más trabajo tiene de brecha y se ve en los resultados, ¿no? Para Wikipedia en español, pues ya hemos arañado el 20% de editoras en cuanto a las Se duplicó. biografías, ¿sí? Sí, sí, sí. Gracias al trabajo de Cambia. Wikimedia se duplicó. Ajá. Cambia con los meses porque pues sí necesitas como una actividad constante, ¿no? Pero lo hemos alcanzado, ¿no? Lo mismo en biografías, hemos estado arriba del 25% de biografías, sobre todo marzo y abril, ¿no? Que son como los meses, bueno, marzo es el mes que más se edita sobre mujeres en Wikipedia, entonces pues también tiene como el remanente hasta abril. Y digo que cambia porque al final, pues, aunque tú hagas un artículo de una mujer, pues va a haber 8 hombres que van a estar haciendo artículos de hombres y pues es de pronto como un poco, yo me imagino como navegando los rápidos de Veracruz, ¿no? O sea, que vas y de pronto la corriente te regresa, ¿no? Y te regresa por fortuna no nos ha regresado al 12%, ¿no? Pero te regresa al 18% de biografías de mujeres, ¿no? Y entonces vas de nuevo. Y yo también quiero hablar que Editatona no es el único proyecto que está enfocado en reducir la brecha de género. Hay muchos proyectos a nivel global. Yo, por ejemplo, participo actualmente en un grupo de trabajo que se llama Wikiwomen Task Force, que justo la idea es juntar a mujeres, pues hay mujeres de todos los continentes, y estamos hablando de cómo lo vemos pues sí, en nuestra cotidianidad y qué cosas hacemos, qué cosas nos han funcionado, cuáles no nos han funcionado, para poder trazar un plan de trabajo que puedan usar las mujeres en cualquier lugar del mundo, ¿no? O sea, que si estás en la India, que si estás en Argentina, que si estás en el País Vasco, o sea, en donde estés, que puedas tener alguna directriz, ¿no? De cómo trabajar este tema. Pero regresando ya a los datos de México, sí, México es el país en donde hay más biografías, sobre todo de mexicanas, en diversas profesiones, y creo que eso pues sí es gracias a las editatonas, ¿no? Ese trabajo de la editatona con grandes frutos, o sea, duplicar la presencia de las mujeres en apenas 14 años, en un poco más de una década, es un gran trabajo, pero además entiendo que están también en otra fase, ¿no? Que tiene que ver con cómo acercamos a las lenguas indígenas, porque si bien se vive pues una parte importante del patriarcado en el Internet, marcado por estas personas que se dedican, ¿no? A hacer la producción de los contenidos, que son hombres, que son blancos, que son, o sea, con estas características muy marcadas, pues no solo las mujeres quedamos fuera, si habláramos de las mujeres indígenas, las mujeres afro, las mujeres con discapacidad, las mujeres en las migraciones, estas capas que van haciendo que otros grupos poblacionales pues también queden excluidos de las editatonas. Yo vi por ahí que tienen un proyecto, o no sé si ya concluyó el proyecto, pero para traducir también a lenguas indígenas, ¿cierto? Sí, sobre todo, o sea, yo haría como una aclaración que no es lenguas indígenas en lo amplio. Estamos trabajando en este momento para tener la Wikipedia en maya peninsular, que es como para Yucatán y Campeche, un poco de Quintana Roo. La idea, pues, es que exista la Wikipedia en maya, o sea, no
no hacer traducciones, o sea, sí se pueden hacer traducciones, pero más bien que de origen los artículos se piensen en maya, que los temas sean los que para la comunidad maya hablante son importantes, Más ¿no? O sea, hay relevantes. un, Ujú. exacto, ¿no? O sea, hay una lista de artículos que toda Wikipedia debe tener, que ha cambiado con el tiempo, ¿no? Y que ahora es un poco más flexible y evidentemente pues va a existir el artículo de sistema solar, el artículo de los planetas, países del mundo, pero pasando como esos mínimos, pues ya que la comunidad decida si quiere escribir sobre, no sé, políticas, o si quiere escribir sobre astrónomos, o si quiere escribir sobre flora y fauna, o sobre sus comunidades, que ahorita es justamente lo en donde se están enfocando, ¿no? Eh, ha sido un proceso difícil, o sea, llevamos 10 años con esto y apenas estamos viendo la luz al final del túnel. Empezamos yendo a Mérida a dar talleres, eh, pero las condiciones son muy distintas, ¿no? O sea, como tú decías, Irenia, hay muchas brechas, ¿no? Que a veces no consideramos porque evidentemente pues estamos en medio de los privilegios, ¿no? Y de pronto no pensamos en, ay, quiero hacer un editatón, pero nunca pienso, pero no va a haber internet, ¿no? O sea, como que yo digo, pues claro que va a haber internet, ¿no? Y pues allá es diferente. Sobre todo al inicio nos dimos cuenta que el esquema de voluntariado pues cambia, porque en la mayoría de comunidades indígenas ya hay un voluntariado. Entonces, agregarle uno más es difícil, ¿no? También nos enfrentamos a la brecha digital, a que no hay, pues, no todas las personas tienen un equipo de cómputo o un celular que se pueda conectar a internet, Exactamente. o si lo tienen, no, al menos yo, por ejemplo, no puedo editar desde el celular, como que a mí me resulta muy complicado estar picando los botones, escribir, no tanto, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, ha sido un proceso muy largo, con muchos momentos en donde dijimos, Claro. bueno, ya no va a ser, pasemos a otro, pero ahora sí, gracias al esfuerzo de Vicente Canché, que quiero hacer un reconocimiento, porque él ha estado desde el inicio, ¿no? Como con mucha terquedad y logró que la Secretaría de Educación del Gobierno de Yucatán dijera, bueno, vamos a invertirle a esto y por ello es que ya estamos con más del 80% de traducción de la interfaz a Maya y ya tenemos alrededor de 6,000 artículos en Maya, ¿no? Qué Entonces, belleza. ahí vamos. Ajá. Qué belleza, ¿no? Sería un Todavía gran no está reto. para, Ajá. No, Todavía no, no no. se puede consultar porque está en un proyecto que en Wikimedia le llamamos incubadora, tal cual es una incubadora como de un bebecito, así está la Wikimaya, una bebecita esperando, siete mesina, esperando a fortalecerse para poder ya salir, ¿no? Entonces, pero estamos muy cerca, yo estoy segura que este Esperamos, año claro, vamos a salir, esperamos sí, sí, sí. conocerla. Esperamos conocerla muy pronto. Vamos a seguir conversando y estamos con nuestra aliada de este día, es Carmen Alcázar. Ella es directora ejecutiva de Wikimedia México y estamos conversando pues del trabajo que ha realizado para acercar a las mujeres a este espacio virtual que había estado marcado por el sexismo, que sigue marcado por el sexismo, hay que decirlo, pero que vamos un poco superando estas brechas gracias al trabajo que ha realizado Carmen con un montón de voluntarias y voluntarios en todo el país. Y Carmen, estábamos hablando de, pues sí, sería muy difícil que tradujeran Wikipedia, el sitio más buscado a 68 lenguas indígenas. Sería o sea, eso es imposible. No hemos logrado ni traducir la cartilla para las mujeres, por ejemplo, ¿no? A tantas lenguas. Pero sí han avanzado con el Maya y ya queremos conocer ese proyecto. Pero además de que va a llegar este proyecto de Wikipedia en Maya, ¿qué más viene para el futuro inmediato y un futuro también hacia adelante? Eh, yo pienso sobre todo en cómo nos quitamos el miedo.
para usar la tecnología? ¿Cómo invitamos a las mujeres? ¿Qué estrategias construimos para que las mujeres entremos a editar y entremos a producir contenidos en lo digital? Pues bueno, tenemos algunos proyectos adicionales que acompañan la Ditatona. Uno que a mí me parece muy importante y que quisiera aprovechar este espacio para contarlo es la Escuela de Mujeres Wikipedistas, porque después de muchos años de hacer editatonas nos dimos cuenta que el taller básico pues es muy básico, ¿no? O sea, que al final quedan algunas lagunas de temática que te hace falta cuando eres wikipedista, ¿no? Por ejemplo, qué hacer en el caso de que alguien te borre un artículo, qué proceso debes de seguir, qué onda con las referencias, cómo discutir esto que hablábamos al inicio del programa, que las mujeres no discutimos. Entonces, pues tenemos esta suerte de seminario, que son 9 sesiones, cada una semanal, en donde vamos aprendiendo las cosas de Wikipedia, pero con un poquito más de profundidad e incorporamos algunos temas que si bien nos ayudan para Wikipedia, no tienen tanto que ver, ¿no? Por ejemplo, tenemos una sesión de argumentación, o sea, justo para los debates, para las discusiones, para que no le des vuelta a la página y digas, no, si voy a defender el artículo que yo creé o lo que yo edité y aquí tengo las pruebas, ¿no? Tenemos una sesión de investigación con perspectiva de género. Estas sesiones las dan compañeras que son externas a Wikipedia, o sea, que no son wikipedistas, pero que ya después de tantos años de trabajar con nosotras ya saben más o menos cómo es, bueno, no más o menos, saben muy bien cómo es la dinámica, qué puntos son los claves o los que tienen que elaborar o enfocarse, ¿no? En el conocimiento. Y bueno, estas escuelas, pues las hemos hecho en varios estados de la República. Hicimos varias para el norte, para Nuevo León, Sonora, Baja California. eh, Hicimos también en Michoacán, hicimos en el Estado de México, en la Ciudad de México, y actualmente tenemos una que ya está casi a la mitad, ¿no? Pero para que estén pendientes de nuestras redes, todos nuestros eventos, todas nuestras actividades son gratuitas, entonces nada más es cuestión de inscribirse y de asistir, ¿no? Y tenemos otra versión otra actividad que es para fomentar la edición de mujeres y se llama Nosotras Escribimos Wikipedia. Esto lo hacemos el último sábado de cada mes y nos juntamos a escribir Wikipedia del tema que quieras. O sea, no es una editatona porque no hay taller, no hay un listado de artículos, o sea, tenemos propuestas de artículos si no tienes en mente sobre qué escribir, y también estamos ahí para asesorar con dudas, pero la dinámica es diferente a una editatona y es un espacio íntimo, pero muy bonito, en donde chismeamos y estamos ahí 3 horas. Es un evento híbrido, generalmente nosotras las recibimos en la oficina de Wikimedia México, que está muy cerca también de CIMAC, por la zona del centro. Y también en Tlaxcala, por ejemplo, se juntan en un proyecto que se llama La Lequería, en Sonora se juntan también presencial, en Monterrey, y todas nos juntamos en una llamada virtual, ¿no? Pero son estrategias que hemos visto que funcionan para que las mujeres no solo participen en una editatona y ya no regresen, o sea, que estén ahí y que se conviertan en editoras activas, porque eso es lo único que va a cambiar o que va a cortar esta brecha de género que existe en Wikipedia, ¿no? Que las mujeres nos convirtamos en editoras activas de Wikipedia. O sea, son muchas estrategias precisamente para colaborar en el sitio más visitado. O sea, esa es la relevancia. No estamos colaborando con cualquier página, sino es el sitio más visitado. Tú decías al inicio de este programa, cuando las niñas, los niños tienen que hacer tarea, lo googlean, ¿no? Y te sale Wikipedia y de ahí muchas veces jalan toda la información. Eso es lo que vamos a editar, ¿no? Eso es donde tenemos un gran poder de incidencia para transformar el consumo que están haciendo nuestras niñas y niños. Y decimos niñas y niños por decir una edad, pero en realidad es que toda la población lo utiliza y que podemos colaborar así, participando cada último sábado de mes. Vayan a las redes sociales de Wikimedia para que sepan
estas convocatorias y otras tantas. Y Carmen, tú eres politóloga. Como politóloga, ¿cómo entras a Wikimedia? ¿Y cómo está este contexto, ¿verdad?, de exclusión de las mujeres en las plataformas, en un contexto como el que vivimos, ¿no? Un poco intentando colocar estas plataformas digitales en un contexto amplio político marcado, porque claro, tenemos una mujer presidenta y entonces pareciera que ya estamos en todos lados, y desde CIMAC lo hemos dicho muchas veces, estamos en una gran simulación de la igualdad. Lo cierto es que nos falta mucho por avanzar. Pero ¿cuál es el análisis que haces tú como politóloga precisamente de estos contenidos en un contexto como el actual? Pues yo llegué de forma muy chistosa, ¿no? O sea, como que busqué algo en Wikipedia y no lo encontré y dije, ay, que ahí se puede crear, ¿no? Pero sí me asustó la plataforma, la verdad. O sea, como que dije, no, no le sé cómo. Y platicando con un ex compañero de la prepa que él editaba Wikipedia, me dijo, no, pues yo te enseño y pues ya, me ayudó muchísimo en entender pues sí, trabajar con además un editor. En ese momento ni siquiera existía el editor visual, o sea, era bastante cansado. Em, pero me gustó mucho y la verdad es que es raro hablar de uno misma, ¿no? Pero de una misma. Pero yo como que participé durante muchos años en movimientos sociales, o sea, me tocó la huelga de la UNAM, del CGH, el 99-2000. Después estuve trabajando mucho con comunidades zapatistas en diferentes proyectos, pero uno sobre todo muy importante para mí, que es un proyecto de promotores y promotoras de salud en Noventic, eh, que todo eso lo hacía mientras era estudiante, ¿no? Pero cuando ya te enfrentas al capitalismo o al horario laboral, pues ya te quedan muy pocas opciones para pues seguir haciendo un activismo, ¿no? Entonces, eh, a mí Wikipedia me representó esto, ¿no? Como decir, esta es una mm, nueva trinchera. Me incomoda un poco utilizar como este lenguaje de guerra, ¿no? Ya Pero sé, sí sí. es como un nuevo espacio en donde se puede hacer activismo, se puede claro que Wikipedia no es un foro de opinión, o sea, no quiero que se me malinterprete, y no es que puedas crear artículos de lo que sea y ahí permanezcan, ¿no? Pero justamente con todo lo que hablamos, con todos los artículos que fueron descartados porque parecía que las mujeres no teníamos relevancia, con todo esto, a mí me representó pues una salida que era compatible con mi trabajo real, ¿no? En donde podía, pues sí, seguir militando, ¿no? Eh, yo he visto un cambio muy grande, ¿no? Y creo que como feministas, sí, coincido en que nos hace falta mucho todavía, pero creo que sí tenemos que reconocer las victorias o lo que hemos conseguido, ¿no? Creo que el hecho de que hablemos de mujeres, ¿no? El hecho de que ahora existan más fuentes que nos sirvan como referencia para crear artículos. Es más, pues el hecho de que existe Editatona y hayamos logrado modificar esos porcentajes, para mí sí es una victoria, para mí sí es algo que nos tenemos que aplaudir, aunque muchos días yo me levanto y digo, no, pero pues nunca vamos a llegar al 50%, siempre hay más artículos de hombres, no importa, o sea, al final también tenemos que reconocernos esas conquistas que hemos logrado, ¿no? Entonces, veo el mundo muy diferente no sé, a la Carmen de la secundaria, en donde el acoso estaba súper normalizado. No quiere decir que el acoso no exista, pero claro que ahora muchísimas más personas lo podemos señalar o podemos decir eso no está bien y no solo decirlo, ¿no? Hay una ley, al menos en la Ciudad de México, en donde puedes ampararte y puedes decir esto que me pasó, lo vengo a denunciar. O sea, como que siento que sí hay una transformación que está en camino, o sea, no que haya concluido, pero yo me siento pues muy reconfortada, ¿no? De ver el mundo
de cuando era adolescente al mundo actual. Y un poco, pues justamente por mi profesión, algo que estuve editando durante mucho tiempo, pues era justo de políticas, ¿no? O sea, porque yo decía, y de todos los partidos, ¿no? Porque pues al final se trata de escribir sobre mujeres, más allá de si yo coincido o no con su visión del mundo o con su estrategia de cómo modificarlo, pero que estén ahí representadas, ¿no? Entonces, eh, muchos días, o más bien creo que hoy me levanté muy optimista, porque muchos días digo, no, es que, ay, nunca lo vamos a lograr, pero sí quiero reconocernos también lo que hemos conseguido, ¿no? Y creo que han sido muchas cosas, no solo en la Ciudad de México, no solo en México, a nivel global creo que se han conseguido muchísimas cosas y al menos ponernos el reflector, ¿no? O sea, que esta incomodidad sea permanente cuando alguien nos violenta, que las denuncias no solamente se lleven al Ministerio Público, sino también en redes. O sea, como que siento que sí hemos tenido muchos avances, que obviamente estamos a una gran distancia de tener lo que queremos o nuestro objetivo final, pero sí quiero reconocer que nuestro trabajo ha dado frutos, ¿no? Claro que lo ha dado y tú decías en el bloque anterior que desde CIMAC hemos colaborado también con el Centro de Documentación Adelina Cendejas y que sepan que está abierto también para seguir colaborando en esta que es el sitio más buscado, más visitado, pero que alimenta un montón de trabajos de investigación, de tareas, y que con eso va conformando también el conocimiento social. Carmen, en este último bloque y que ya nos acercamos hacia el cierre, me gustaría preguntarte, ¿cuál es el mensaje? Por qué las mujeres tendríamos que sumarnos a desarrollar más contenido para Wikipedia? ¿Por qué tenemos que estar ahí? Pues bueno, lo primero es porque es el principal sitio de referencia en línea, ¿no? O sea, muchas veces en este proceso de ser wikipedista, muchas veces me desesperé y dije, bueno, yo ya podríamos hacer un blog, ¿no? Y en ese blog agregar las biografías de las mujeres que nos han borrado o de las biografías que no han pasado los estándares. Pero al final, pues, ¿cuántas personas van a entrar a ver el blog, no? En cambio, a Wikipedia, pues, en ese momento yo decía, pues, miles de personas entran, pero ahora con las IAs, pues, es el lugar en donde tenemos que estar, ¿no? Y con lo que habíamos dicho hace un momento, o sea, para que los niños, las niñas, las adolescentes que están buscando información la tengan a mano, pero tenga este proceso de curaduría, ¿no? O sea, que tenga una fuentes para darle verificabilidad, que tenga un punto de vista neutral, o sea, que no estemos dando, nada, dando nuestra opinión, sino que sea un artículo enciclopédico. Eh, y las mujeres tenemos que estar aquí porque necesitamos no solo reducir la brecha, sino poder contar con aliadas, ¿no? O sea, justamente necesitamos más aliadas. Les voy a poner rapidísimo un ejemplo. Durante muchos años las categorías en Wikipedia solo estaban en masculino. Entonces, Sor Juana estaba en la categoría de escritores novohispanos, ¿no? Cuando intentamos hacer categorías en femenino, pues éramos tan poquitas mujeres que los hombres decían, no, el masculino nos incluye a todos, ¿no? O sea, claro, muy la RAE, ¿no? Pero necesitábamos más mujeres para entrar a la discusión, para que a la hora que hay elecciones o se vota algún proceso, pues haya más mujeres votando a favor de que exista la categoría escritoras novohispanas o que exista la categoría políticas de México, ¿no? Apenas tuvimos un editatón en la Suprema Corte de Justicia y no existía la categoría de ministras de la Suprema Corte, ¿no? Entonces, ese proceso tardamos 3 años en conseguirlo. Entonces, si hubiera más mujeres en Wikipedia, sería más sencillo que estos Claro. procesos se resolvieran, porque no tendríamos que estar convenciendo al 90% de participantes o porque seríamos más mujeres argumentando a favor de estas mejoras, ¿no? Entonces, necesitamos eso, necesitamos también más mujeres que funjan como administradoras, que quien decide si se va a borrar un artículo,
pues el 90% son varones, ¿no? Entonces necesitamos que las mujeres lleguen a Wikipedia a editar, pero también que estén presentes en las discusiones, en los debates, en las votaciones y que construyamos entre todos y todas, pues una Wikipedia para todos y todas. Ahí está la clave y también decir que cuando solicitan alguna información, dicen, ay, lo bajaste de Wikipedia, pues sí, ¿no? Y que es una enciclopedia respetable, que tiene sus parámetros éticos, sus parámetros también de verificación de información, de eso, ¿no? Que es una enciclopedia pues importante y ojalá que podamos colaborar con ella. Yo te agradezco mucho, mucho, Carmen Alcázar Castillo, directora ejecutiva de Wikimedia México. Este espacio, Aliadas, también es la forma que tenemos en CIMAC para reconocer su labor en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Y pues sin más, agradecer también a nuestra producción, a Yasmín Hernández, a Georgina Monroy, y nos escuchamos el próximo jueves 11 de la mañana en una emisión más de Aliadas. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Esto fue Aliadas, un espacio de CIMAC Radio conducido por Sirenia Celestino Ortega. Te invitamos a consultar más información y contenidos en cimacnoticias.com.mx y a seguir nuestras redes sociales. Hasta la próxima.